En esta reveladora exposición te traemos los casos más asombrosos de las más locas acciones sucias de policías grabadas por la cámara. Prepárate para descubrir el lado oscuro de aquellos que han jurado proteger y servir. Desde alucinantes abusos de poder hasta inimaginables actos de corrupción, estas historias te harán cuestionar los cimientos de la justicia. Derek Chauvin, adolescente. No oficial. Por favor, John, ponte boca abajo ahora. En el año 2017 se desencadenaron una serie de acontecimientos que sacarían a la luz los oscuros entresijos de la brutalidad policial y las alarmantes acciones de un hombre, Derek Chauvin. Fue durante este tiempo que un niño de 14 años llamado John Pope se convirtió en víctima del violento uso de la fuerza de Chauvin, un incidente que fue capturado por la cámara y enviaría ondas de choque a través de la comunidad. Las imágenes de las cámaras corporales, que se han hecho públicas recientemente, revelan una escena de puro horror. Se puede ver a Chauvin, ex agente de policía de Minneapolis, derribando por la fuerza al joven John Pope, con la rodilla presionando el cuello del muchacho con un agarre implacable. La fuerza de las acciones de Chauvin es suficiente para provocar escalofríos a cualquiera. Los testigos que presenciaron el incidente describen una escena de caos y miedo. Cuentan que Chauvin no solo estranguló a John Pope, sino que también le golpeó con una linterna, causándole más daño y dolor. Las imágenes muestran a Chauvin manteniendo a Pope en decúbito prono durante unos asombrosos 15 minutos, una duración que desafía toda creencia y plantea serias dudas sobre el uso excesivo de la fuerza. Las consecuencias de las acciones de Chauvin no pasarían desapercibidas. El caso de John Pope, claro ejemplo de la brutalidad que padeció, se resolvió por la asombrosa cifra de $7,5 millones. Este acuerdo es un claro recordatorio de la gravedad del incidente y del reconocimiento del daño infligido a Pope. Las autoridades municipales no tardaron en denunciar el comportamiento de Chauvin, calificándolo de cáncer dentro del cuerpo de policía. La publicación de las imágenes de la cámara corporal causó conmoción en la comunidad y provocó llamamientos a la rendición de cuentas y a la justicia. En la actualidad, Derek Chauvin cumple condena en prisión por el asesinato de George Floyd en 2020. Pero el caso de 2017, en el que se vio implicado John Pope, sirve de escalofriante precursor de los trágicos sucesos que se desencadenaron años después. Plantea preguntas importantes sobre los problemas sistémicos dentro de la aplicación de la ley y la necesidad urgente de una reforma. Mientras proseguimos nuestra exploración de las grabaciones de las cámaras sobre el violento uso de la fuerza por parte de Derek Chauvin, sale a la luz otro incidente estremecedor. En 2017, una mujer llamada Zoya Code se encontró en el extremo receptor de las brutales tácticas de Chauvin, lo que llevó a una demanda que expondría otro capítulo perturbador en su carrera. Zoya Code denunció que Chauvin la había golpeado en el cuello con la rodilla durante su detención, lo que reflejaba la misma fuerza violenta y excesiva que se había visto en el caso de John Pope. Los detalles del encuentro de Code con Chauvin son escalofriantes, ya que describe la sensación de asfixia y el miedo que se apoderó de ella durante esos aterradores momentos. La demanda interpuesta por Zoya Code contra Chauvin se saldó con una indemnización de $1.375 millones. Esta importante suma es un testimonio de la validez de las alegaciones de Code y del impacto que las acciones de Chauvin tuvieron en su vida. Es un duro recordatorio de la pauta de comportamiento violento de Chauvin y de las devastadoras consecuencias que ha tenido para quienes se cruzaron en su camino. El equipo jurídico de Zoya Code, en su búsqueda de justicia, arroja luz sobre los problemas sistémicos de las fuerzas del orden que permitieron que persistiera el comportamiento de Chauvin. Sostienen que el caso de Code no es un incidente aislado, sino el reflejo de un problema mayor que requiere atención urgente. Deberías ir a verle. No responde en este momento. Agente. Retrocede, sal de la calle, mujer. Soy bombero. No responde en este momento, hermano. Bueno, míralo. No está respondiendo ahora mismo. En un fatídico día, el 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, Minnesota, la vida de George Floyd dio un giro devastador. Todo comenzó cuando Floyd, un hombre negro estadounidense de 46 años, fue acusado de utilizar un billete falso de $20. Poco podía imaginar que este encuentro aparentemente rutinario con las fuerzas del orden se convertiría en una horrible tragedia. Cuando la policía detuvo a Floyd, llegó al lugar un agente blanco llamado Derek Chauvin. Junto a Chauvin había otros 3 agentes, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao. Lo que ocurrió a continuación causó conmoción en todo el mundo. Floyd,
Ya esposado e indefenso, fue obligado a tirarse al suelo, boca abajo. Fue en ese momento cuando Chauvin puso cruelmente su rodilla en el cuello de Floyd, ejerciendo una presión implacable. Otros 2 agentes ayudaron a sujetar a Floyd, mientras Tao impedía cualquier intervención de los transeúntes preocupados. El encuentro se convirtió rápidamente en una pesadilla para Floyd. A pesar de sus súplicas y gritos de auxilio, Chauvin permaneció impasible, con la rodilla presionando el cuello de Floyd con un desprecio alarmante por la vida humana. El incidente fue grabado en vídeo por una valiente adolescente llamada Darnella Frazier, cuyas imágenes se convertirían en una prueba crucial en el posterior proceso judicial. A lo largo de la terrible experiencia, la angustia de Floyd fue evidente. Afirmó repetidamente que no podía respirar, un eco escalofriante del trágico destino que le aguardaba. A pesar de las desesperadas súplicas de los transeúntes, Chauvin persistió, manteniendo su posición sobre el cuello de Floyd durante más de 9 agonizantes minutos. El encuentro entre George Floyd y Derek Chauvin quedaría grabado para siempre en nuestra memoria colectiva. Fue un momento que sacó a la luz los oscuros entresijos de la brutalidad policial y el racismo sistémico, desencadenando una tormenta de indignación y exigiendo justicia por la prematura muerte de Floyd. Tras el asesinato de George Floyd, la búsqueda de justicia comenzó con los procedimientos judiciales que tenían como objetivo hacer que los responsables rindieran cuentas de sus actos y proporcionar un cierre a la afligida familia de Floyd. Derek Chauvin, el agente que cruelmente se arrodilló sobre el cuello de Floyd, se enfrentó a un juicio que cautivó la atención del mundo. Acusado de asesinato no intencionado en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. El juicio de Chauvin examinó meticulosamente las pruebas y los testimonios que rodearon la trágica muerte de Floyd. Tras semanas de intenso escrutinio, el jurado emitió su veredicto. Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos, marcando un hito importante en la lucha contra la brutalidad policial y la injusticia racial. El peso de la ley cayó sobre él con una condena de 22,5 años de prisión, reflejo de la gravedad de sus actos y de la pérdida de una valiosa vida. Sin embargo, Chauvin no fue el único responsable del asesinato de Floyd. Los otros 3 agentes implicados, Thomas Lane, Yotta, Alexander Kueng y Tou Thao, también fueron acusados y juzgados por su participación en el trágico incidente. También ellos fueron declarados culpables de diversos cargos, lo que puso de relieve la responsabilidad colectiva de las fuerzas del orden a la hora de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas. Estas condenas enviaron un mensaje rotundo de que nadie está por encima de la ley y de que las vidas negras importan. Representaron un paso crucial hacia la justicia, pero la lucha por la verdadera igualdad y el fin del racismo sistémico persiste. Los procedimientos judiciales en torno al asesinato de George Floyd también impulsaron un examen más amplio de las prácticas policiales. El FBI y el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota iniciaron investigaciones sobre el Departamento de Policía de Minneapolis, descubriendo una pauta y una práctica preocupantes de uso excesivo de la fuerza y discriminación racial. Estos hallazgos subrayaron la urgente necesidad de una reforma policial integral y de un replanteamiento fundamental de las prácticas policiales. Más allá de los tribunales, la familia de Floyd buscó justicia mediante una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Minneapolis y los 4 agentes implicados. En un acuerdo histórico, la ciudad aceptó pagar $27 millones, reconociendo la inmensa pérdida y la necesidad imperiosa de un cambio sistémico. Los procedimientos judiciales y las condenas relacionadas con el asesinato de George Floyd marcaron un importante punto de inflexión en la lucha contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Sirvieron para recordar crudamente que la rendición de cuentas es primordial y que las voces de los silenciados no se acallarán para siempre. La lucha por la justicia continúa mientras las comunidades se esfuerzan por crear un futuro en el que se aprecien y protejan todas las vidas. Oficial Wayne Jenkins. En las arenosas calles de Baltimore, donde el crimen y la corrupción campan a sus anchas, un hombre ascendió al poder dentro de las filas del Departamento de Policía. Su nombre era Wayne Jenkins, un antiguo sargento con una prometedora carrera por delante. Pero nadie podía imaginar que Jenkins se convertiría en el rostro de uno de los escándalos más escandalosos de la historia de la policía. Mírenme, soy el sargento Wayne Jenkins, del Grupo Especial de Rastreo de Armas. Estoy asignado al Departamento de Policía de Baltimore. Wayne Jenkins fue una vez aclamado como un héroe,
un oficial dedicado que iba más allá para proteger la ciudad a la que juró servir. Pero detrás de la placa se escondía un lado oscuro y siniestro. Jenkins era el cerebro de la Gun Trace Task Force, un escuadrón de élite del Departamento de Policía de Baltimore. El Grupo Especial de Rastreo de Armas, o GTTF, estaba destinado a combatir el aumento de la violencia armada en Baltimore. Pero, en lugar de eso, se convirtió en un caldo de cultivo para la corrupción, donde los agentes utilizaban sus placas como licencia para cometer delitos. Bajo la dirección de Jenkins, el GTTF actuó con impunidad, persiguiendo no solo a delincuentes, sino también a ciudadanos inocentes. Se creían por encima de la ley, intocables en su búsqueda de poder y riqueza. Pero su reinado del terror acabaría llegando a su fin. Todo comenzó en 2017, cuando se inició una investigación sobre el GTTF que conmocionó a toda la ciudad de Baltimore. Se suponía que esta unidad de élite, encargada de combatir la violencia armada, era el epítome de la aplicación de la ley. Sin embargo, lo que se descubrió destaparía una red de corrupción que sacudiría a todo el departamento de policía hasta sus cimientos. La GTTF, dirigida por el ex sargento Wayne Jenkins, era conocida por sus tácticas agresivas y su elevado número de detenciones. Pero entre bastidores se estaba llevando a cabo una operación siniestra. Los agentes implicados se habían alejado de su deber de proteger y servir, involucrándose en una amplia gama de actividades delictivas. Empezaron a aparecer las primeras grietas en la armadura del GTTF. Los agentes Jamel Ryan y Momodu Gondo fueron detenidos acusados de asociación ilícita. Esto marcó el inicio del escándalo que pronto se apoderaría de la ciudad. A medida que se profundizaba en la investigación, más agentes se vieron implicados en la corrupción. El sargento Jenkins, cabecilla de la operación, fue detenido y acusado de robo, extorsión y tráfico de drogas. El alcance de su implicación conmocionó al departamento de policía y a la comunidad. Las acusaciones contra los agentes eran escandalosas. Se les acusaba de robar a ciudadanos, de sustraer drogas a traficantes e incluso de colocar pruebas para conseguir condenas. Las mismas personas que se suponía que debían defender la ley se habían convertido en delincuentes, abusando de su poder en beneficio propio. En 2018 comenzó el juicio contra los agentes del GTTF, que arrojó luz sobre el alcance de sus delitos. El testimonio de testigos y compañeros pintó un panorama sombrío de una unidad que se había vuelto completamente deshonesta. El juicio reveló detalles espeluznantes sobre el robo de dinero, drogas y armas de fuego por parte de los agentes, así como sobre su participación en actos de violencia e intimidación. Esta mañana, 7 agentes de policía de la ciudad de Baltimore fueron arrestados por cargos federales de crimen organizado. Los 7 acusados eran miembros de la Gun Trace Task Force. 8 oficiales de la GTTF, incluyendo a Wayne Jenkins, fueron condenados por crimen organizado, robo, extorsión y fraude de horas extras. Sus crímenes fueron atroces, sus acciones una traición al mismo juramento que habían jurado defender. Jenkins, el cerebro de todo, recibió la condena más dura, 25 años entre rejas. Los demás agentes fueron condenados a penas de entre 7 y 18 años. Las consecuencias del escándalo del GTTF fueron inmensas. Más de 13 agentes fueron acusados y casi 2.000 detenciones y casos se vieron afectados. El fiscal del estado de la ciudad de Baltimore aplicó nuevas recomendaciones para la contratación, formación, supervisión y rendición de cuentas de la policía de Boston mediante un decreto de consentimiento. Las consecuencias del escándalo del GTTF fueron inmensas. La corrupción había costado a los contribuyentes de Baltimore más de $13 millones en indemnizaciones, ya que la ciudad se vio obligada a compensar a las víctimas de estos agentes corruptos. Pero el coste financiero era solo la punta del iceberg. El escándalo también tuvo un profundo impacto en el sistema de justicia penal, lo que llevó al sobreseimiento de numerosos casos en los que trabajaba el GTTF. Las acciones de estos agentes habían contaminado todo el sistema, dejando a muchos en entredicho la validez de condenas anteriores. Los ciudadanos de Baltimore exigieron justicia y rendición de cuentas. Se negaban a que las acciones de unos pocos empañaran la reputación de todo un departamento de policía. La caída de Wayne Jenkins y del Grupo Especial de Rastreo de Armas conmocionó a la ciudad de Baltimore. Al salir a la luz la verdad sobre sus prácticas corruptas, la comunidad quedó tambaleándose, cuestionando la integridad del departamento de policía en el que una vez confiaron. Tras el escándalo, el Departamento de Policía de Baltimore sigue sometido a un decreto de consentimiento para hacer frente a los abusos contra los derechos civiles. El comisario Michael Harrison ha expresado su compromiso de reformar el departamento y restablecer la confianza de la comunidad.
Pero el camino hacia la redención no será fácil, ya que las cicatrices del escándalo del GTTF son profundas. Oficial Zachary Wester. A Zachary Wester, ex ayudante del sheriff de Florida, se le encomendó en su día velar por la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos. Pero detrás de la placa acechaba una verdad siniestra. Las acciones de Wester pronto sacarían a la luz un oscuro entramado de corrupción que dejaría secuelas duraderas en la vida de personas inocentes. El escándalo que rodea a Zachary Wester gira en torno a su escandaloso abuso de poder durante pequeños controles de tráfico. Fue durante estos encuentros rutinarios cuando Wester plantó drogas a conductores desprevenidos, lo que condujo a sus detenciones injustas y al sobreseimiento de casi 120 casos. La magnitud de su mala conducta es realmente asombrosa. Las pruebas contra Wester son irrefutables, gracias a las grabaciones de las cámaras corporales que le captaron infraganti. Estos vídeos revelan un patrón de conducta inquietante, ya que Wester planta meticulosamente drogas a conductores inocentes. Todo ello mientras viste el uniforme de un agente de la ley de confianza. Las vidas de las víctimas del plan de Wester han dado un vuelco. Personas inocentes, que simplemente se dedicaban a su vida cotidiana, se encontraron de repente con cargos penales y el estigma asociado a la posesión de drogas. Las familias quedaron destrozadas, la reputación empañada y la confianza en el sistema judicial hecha añicos. El impacto de las acciones de Wester va mucho más allá de las víctimas inmediatas. La comunidad en general se ha tambaleado, cuestionando la integridad de todo el sistema policial. ¿Cómo ha podido pasar desapercibida una conducta indebida así durante tanto tiempo? ¿Qué salvaguardias existen para evitar abusos de poder similares? El caso contra Zachary Wester se basaba en pruebas sólidas, incluidas las grabaciones de la cámara corporal que lo captaron en el momento de plantar la droga. Sus acciones fueron meticulosamente documentadas, sin dejar lugar a dudas o especulaciones. Los procedimientos judiciales que siguieron fueron un testimonio de la búsqueda de la justicia y de la determinación de hacer que los responsables rindieran cuentas de sus actos. Veamos más de cerca uno de esos encuentros. Imagínese que está conduciendo de vuelta a casa después de un largo día de trabajo, cuando de repente ve unas luces intermitentes en su espejo retrovisor. Se detiene, inseguro de lo que ha hecho mal. El agente Wester se acerca a su vehículo, aparentemente amable y profesional. Pero tras esa sonrisa se esconde un motivo siniestro. Wester, armado con drogas que ha plantado de antemano, comienza su acto engañoso. Afirma que detecta drogas en su coche, a pesar de que no hay pruebas que apoyen su afirmación. Insiste en registrar su vehículo, sabiendo que encontrará lo que ha plantado. Sí, estaré allí en un minuto. Las imágenes de la cámara corporal revelan la impactante verdad. Las manos de Wester se mueven con precisión mientras coloca las drogas en su coche, ocultándolas cuidadosamente en un compartimento oculto o colocándolas estratégicamente donde sean fácilmente descubiertas. Todo el tiempo mantiene un aire de autoridad, haciéndote creer que no tienes más remedio que obedecer. Agente Zachary. ¿Había visto esto antes? No. ¿Qué es eso? Oficial. Zachary. Solo pasar el rato con el diputado Jackson aquí. Las víctimas del plan de Wester quedaron en estado de shock e incredulidad. Ellos sabían que eran inocentes. Sin embargo, se encontraron frente a cargos criminales y el estigma asociado con la posesión de drogas. Wester, la honestidad va a recorrer un largo camino conmigo. ¿De acuerdo, hombre? No, ¿qué? Wester. Tengo que probar esto. No, tío. ¿De dónde has sacado eso? Wester. De la consola central. No hay manera, hombre. Sus vidas dieron un vuelco en un instante, mientras navegaban por el complejo sistema legal y luchaban por limpiar sus nombres. Paso el semáforo. Me paran. De acuerdo. El ayudante del sheriff pregunta si puede registrar mi camioneta. Le digo que sí, que puede registrar mi camioneta. Vuelve con una cuchara, que es lo que yo uso para comer mi yogur con. Y en la cuchara, hay mintiendo un poco, como supongo que una pequeña bolsa pequeña. Vuelve con una cuchara, que es lo que yo uso para comer mi yogur con. Y en la cuchara, hay mintiendo un poco, como supongo que una pequeña bolsa pequeña. Así que supongo que voy a ir a la cárcel. El impacto en estos individuos fue profundo. Carreras arruinadas, relaciones tensas y reputaciones manchadas. El coste emocional fue incalculable, ya que se enfrentaron a la injusticia de ser acusados injustamente y al miedo a lo desconocido. El impacto de las acciones de Wester se extendió más allá de las víctimas inmediatas. La comunidad en general se cuestionó la integridad de todo el sistema policial. ¿Cómo pudo pasar desapercibida una conducta indebida así durante tanto tiempo? La confianza entre las fuerzas del orden y el público se vio gravemente dañada.
y la necesidad de rendir cuentas y de llevar a cabo reformas se hizo patente. En el estado de Florida, contra Zachary Tyler Wester. Nosotros, el jurado, encontramos lo siguiente en cuanto a los cargos imputados y la información. Cargo 1, culpable de crimen organizado. El proceso judicial contra Zachary Wester fue un momento crucial en la búsqueda de la justicia. Las pruebas en su contra, incluida la grabación de la cámara, no dejaban lugar a dudas. El veredicto del tribunal, que condenó a Wester a más de 12 años de prisión, supuso un cierto alivio para las víctimas y envió un mensaje claro de que no se toleraría este tipo de conducta indebida. Michael Moore. Era un día soleado en la vibrante ciudad de Inglaterra, una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros al sureste de Little Rock, Arkansas, cuando un grupo de hombres negros se reunió para grabar un vídeo de rap. Pocos sabían que su día daría un giro chocante al toparse con el flagrante racismo de un agente de policía. El agente Michael Moore, veterano del Departamento de Policía de Little Rock, siguió al grupo sin motivo aparente. Lo que siguió fue una perturbadora muestra de discriminación racial que dejaría a la comunidad con la boca abierta. Según los testigos y las imágenes de vídeo captadas por uno de los hombres, el agente Moore no perdió tiempo en expresar sus opiniones racistas. Miró al grupo con desdén y pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en sus mentes. No pertenecéis a mi ciudad. Conmocionado y sorprendido por el flagrante racismo del agente, Bunch, que formaba parte del grupo, ya estaba grabando antes del encuentro, según declaró a la CNN. La razón por la que me acerqué a él, grabando, es que podía sentir, tuve una corazonada, que iba a haber malas vibraciones por la forma en que nos seguía a todas partes. Cuando el vídeo circuló por las redes sociales, no tardó en ganar adeptos, atrayendo la atención de la comunidad local y de fuera de ella. La gente estaba consternada por el comportamiento de la gente y apoyó a las víctimas, exigiendo justicia y responsabilidades. Mike Moore. ¿Sabes por qué? Porque no perteneces a mi ciudad. Somos de aquí. Mike Moore. Pero usted entiende, yo sé quién es mi gente, ¿verdad? ¿Quién pertenece aquí y quién no? Mike Moore. Vamos, guerras de pandillas. Somos de aquí. El incidente tocó la fibra sensible de muchas personas, ya que puso de relieve el problema de los perfiles raciales y el racismo sistémico en el seno de las fuerzas del orden. Sirvió como doloroso recordatorio de que, incluso en el siglo XXI, las personas de color siguen sufriendo discriminación y prejuicios. Los hombres dijeron que habían presentado una queja formal ante el Departamento de Policía, pero 2 semanas después no habían recibido ninguna actualización. En respuesta, Bunch publicó el vídeo, que tuvo más de 37.000 visitas y 1.000 compartidos. En una ciudad en la que crecimos, fuimos a la escuela y todavía tenemos parientes, incluida nuestra abuela. Ahora todos tememos conducir hacia o a través de Inglaterra por culpa de un agente de policía presentado en este vídeo, escribió Bunch en el post. El incidente también tuvo un profundo impacto en las propias víctimas. Los hombres que fueron objeto de los comentarios racistas del agente Thompson experimentaron una serie de emociones, desde la ira y la humillación hasta un renovado sentido de la determinación. Se convirtieron en defensores del cambio, utilizando sus voces para arrojar luz sobre los problemas sistémicos que perpetúan la discriminación racial. El incidente sirvió de llamada de atención para toda la comunidad, obligándola a enfrentarse a la realidad de la desigualdad racial. Desencadenó conversaciones sobre los privilegios, los aliados y la importancia de alzarse contra la injusticia. La gente empezó a cuestionar sus propios prejuicios y a examinar la forma en que contribuyen al racismo sistémico o lo cuestionan. Moore fue despedido al día siguiente. Hay unos 6 agentes en el cuerpo de England, así que no es como si el jefe de policía tuviera 100 agentes a los que investigar, declaró Bunch el viernes en una entrevista con el Arkansas Democrat Gazette. Creo que le despidieron porque saltó a los medios de comunicación, no por sus acciones. Aparte de eso, creo que seguiría trabajando allí. Agente John Romer, Jr. Para comprender realmente la naturaleza impactante del reciente incidente en el que se ha visto implicado el agente John Preston Romer, primero debemos ahondar en los espeluznantes detalles de su pasado, allá por 2011. Era un día soleado cuando Romer, sin justificación alguna, acabó con la vida de un hombre inocente llamado Charal Thomas. El trágico suceso se desencadenó cuando Romer detuvo a Thomas. Lo que debería haber sido una simple interacción se convirtió rápidamente en una pesadilla. Romer alegó que Thomas atrapó el brazo del agente al subir la ventanilla del coche, lo que le llevó a temer por su vida. A pesar de que Thomas llevaba a sus 3 hijos pequeños en el asiento trasero,
Romer le disparó mortalmente. Romer no fue procesado por esta acción. El incidente fue grabado en parte por la cámara de una tienda, lo que no deja lugar a dudas sobre la culpabilidad de Romer. Las imágenes corrieron como la pólvora por los medios de comunicación y las redes sociales, desatando una tormenta de indignación y exigencias de justicia. La comunidad se unió, organizando protestas y pidiendo que Romer rindiera cuentas por su atroz crimen. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Romer consiguió eludir la condena. El sistema judicial no hizo justicia a lo que la comunidad buscaba desesperadamente. Sorprendentemente, Romer continuó en el cuerpo de policía, lo que hizo que muchos se cuestionaran la integridad del sistema y la responsabilidad de quienes tenían la misión de proteger y servir a la comunidad. El brutal asesinato de Charles Thomas fue un momento crucial en la ciudad de Oakwood, en el que quedaron al descubierto problemas profundamente arraigados de prejuicios raciales y uso excesivo de la fuerza en el departamento de policía. Destrozó la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden, dejando cicatrices que aún se sienten. En la actualidad, el agente John Preston Romer se encuentra de nuevo en el punto de mira. El reciente incidente relacionado con la detención de Henry Newson ha reavivado la ira y la frustración que se han estado cociendo a fuego lento desde el trágico asesinato de Charles Thomas. La inculpación de Romer por mentir sobre el incidente es un paso importante para exigirle responsabilidades. Sin embargo, es crucial reconocer que este es solo un caso entre muchos otros que ponen de relieve la urgente necesidad de una reforma policial y la erradicación de los prejuicios raciales en el seno de las fuerzas del orden. La lucha por la justicia y la igualdad continúa, y es imperativo que sigamos impulsando cambios sistémicos para garantizar que no se pierden más vidas a manos de quienes han jurado proteger y servir. El incidente que ha captado la atención de todo el país tuvo lugar en el Texas Health Harris Methodist Hospital de Fort Worth, donde Henry Newson, paciente negro de 21 años, fue víctima del comportamiento violento del agente John Romer. Cuando Newson se encontraba en el vestíbulo del hospital, Romer y otros 2 agentes de seguridad blancos de servicio lo acusaron de allanamiento de morada. Le preguntaron por qué estaba en el hospital, y Newson respondió que no estaba obligado a contestar. Romer ordena a Newson que cuelgue el teléfono y luego le dice bruscamente que se calle cuando Newson intenta hablar. Romer se acerca a Newson, aparentemente para guiarle a la salida. Newson le llama hermano, pero Romer le empuja con la mano en el pecho. Romer repite «hermano» y golpea a Newson en la cabeza. Newson se agarra la cara y grita de dolor. Romer le da una patada, le hace una llave en la cabeza y le arrastra al suelo. Ayudados por otros 2 guardias, Jeremy Flores y Jonathan Walterbach, el trío somete a Newson. Continúan agrediéndole con puñetazos y patadas y acaban sentándose sobre su cabeza para esposarle. El incidente llamó rápidamente la atención y la víctima, decidida a buscar justicia, presentó una demanda contra Romer. El caso civil arrojó luz sobre la presunta mala conducta y preparó el terreno para el juicio penal que se celebraría a continuación. Por fin había comenzado el juicio y la sala bullía de expectación. La acusación pretendía demostrar que la actuación de Romer no solo había sido excesiva, sino también un claro abuso de poder. Presentaron las condenatorias imágenes de la cámara corporal, junto con los testimonios de los testigos que estuvieron presentes ese día. Por otro lado, la defensa argumentó que las acciones de Romer estaban justificadas, presentando una versión diferente de los hechos. Intentaron poner en duda las pruebas y cuestionar la credibilidad de los testigos. A medida que se desarrollaba el juicio, la comunidad esperaba con impaciencia un resultado justo y equitativo. Había mucho en juego, ya que el veredicto no solo determinaría la suerte de Romer, sino que también enviaría un poderoso mensaje sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden. El juicio en sí había sido una montaña rusa de emociones y batallas legales. La acusación presentó pruebas convincentes, como las grabaciones condenatorias y los testimonios de los testigos, que describían el uso excesivo de la fuerza por parte de Romer. La defensa, sin embargo, contraatacó, intentando poner en duda las pruebas y cuestionar la credibilidad de los testigos. A lo largo del juicio, la comunidad se cuestionó la integridad de las fuerzas del orden y la responsabilidad de quienes detentaban el poder. El resultado de este caso tuvo un peso significativo, no solo para Romer, sino también para la víctima que buscaba justicia y para la confianza del público en el sistema judicial. Al concluir el juicio, el destino de John Romer Jr. estaba en manos del jurado. Su decisión determinaría si era declarado culpable o inocente de los cargos de opresión oficial y perjurio.
De ser declarado culpable, Romer podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de $10.000. Si te ha parecido interesante este vídeo, no dejes de hacer clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo. Nos vemos allí.